voy a retomar algunas de las cosas que se han ido diciendo y seguramente algunos retomarán lo que yo vaya apuntando. Creo que estamos en un proceso interesante en lo que tiene que ver con la discusión en cuanto a la necesidad de penalizar y legalizar el aborto. Esto es consecuencia, cosecha del trabajo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Acá hay muchas de sus integrantes, sus impulsoras incansables. Digo consecuencia y cosecha de la irrupción en el espacio público de este colectivo o de este colectivo de organizaciones, de más de 250 organizaciones que consensuaron este proyecto que está presentado nuevamente este año en la Cámara de Diputados. Y en esto creo que el proceso es interesante porque se viene dando una discusión y un debate, lo pondría en términos paralelos a lo que fue el proyecto de la coalición, los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión, que derivó luego en la sanción de la nueva ley de medios audiovisuales. Hay algunas diferencias, por supuesto, importantes, que tienen que ver con la decisión política de quienes tienen el poder para impulsar estos debates, de tomar o no tomar este tema. Pero digo que es interesante el paralelo porque la despenalización y legalización del aborto se está discutiendo en distintos ámbitos desde hace, con mucha fuerza, sobre todo, diría que en el último año, fuertemente en ámbitos académicos. El anuncio que hacía Cecilia recién en torno al posicionamiento del Consejo Superior de la UBA es un signo de que otros ámbitos más allá del movimiento de mujeres, siempre embanderado con esta lucha, con este reclamo que nos involucra a todas y a todos, está permeando en otros ámbitos. Organismos de derechos humanos han tomado también la bandera de la despenalización del aborto a partir de pronunciamientos claros de comités de derechos humanos que tienen que ver con el de derechos humanos y también el de derechos de niños en las últimas semanas en relación a la necesidad del Estado argentino de avanzar con una legislación que deje de penalizar a las mujeres que recurren a un aborto. Este tema se está debatiendo en medios de comunicación como hace tiempo que no se daba. En radios, en programas de televisión, más tímidamente tal vez, en diarios, se está buscando, y en distintos puntos del país, lo puedo decir, desde la salida del libro el año pasado, semanalmente recibo invitaciones para hacer entrevistas de los medios de comunicación de ciudades más remotas. Hay una posibilidad de hablar del tema. En ámbitos partidarios, hace pocas semanas el Comité Nacional de la UCR organizó una jornada para hablar sobre mortalidad materna, que fue el eufemismo que eligió para que después se pudiera hablar de la despenalización y legalización del aborto. Y esta jornada se dio en el ámbito del Senado, de un salón del Senado, que como hecho simbólico también es interesante. Paralelamente, creo que sectores minoritarios que están viendo este proceso están hostigando a algunos actores públicos. Contamos con la presencia del juez de Bariloche, Martín Lozada, en este ámbito. Hace pocos días en una columna en el diario El Tiempo Argentino a favor de la despenalización del aborto, es víctima de una campaña de hostigamiento. Digo que son sectores minoritarios, pero que hacen mucho ruido. Pero falta que se debata donde se debe debatir, que esto es en el Congreso.
Congreso hay dos proyectos que plantean la despenalización y legalización del aborto en las primeras 12 y 14 semanas de gestación de acuerdo al proyecto. Sabemos que el aborto es un último recurso de una mujer ante un embarazo no deseado. Ninguna mujer recurre a esta práctica graciosamente ni con liviandad. Y creo que avanzar con una ley que despenalice y legalice el aborto no es más que avanzar con una ley de igualdad, como recién señalaba Poster y también Cecilia Lipsig. Y se trata de una ley de igualdad porque es clara la diferencia de escenario que se enfrentan las mujeres de sectores medios altos. Nosotras, si queremos abortar, sabemos cómo podemos. El aborto será clandestino, pero será seguro. Las mujeres pobres no tienen esta posibilidad y son las que ponen el cuerpo y su vida. Algunas mueren, esta estadística, este número, de alrededor de 100 al año, y otras quedan con graves lesiones en su cuerpo. Les voy a dar algunas cifras para que tengamos idea de qué estamos hablando. Cada hora 7 mujeres son dadas de alta en un hospital público del país tras ser atendidas como consecuencia de un aborto. A lo largo del día serán cerca de 188. Y se calcula que por cada una que requiere internación hay otras 7 que no la necesitan. El 16% de estas mujeres son adolescentes entre 10 y 19 años. Decía que es un tema de profunda desigualdad porque no puede ser aceptable. Como sociedad no podemos aceptar que haya mujeres que mueran por esta causa que es evitable. Hoy a la tarde hablé por teléfono con Darío Pinela, que es un muchacho que vive en Catamarca. Es empleado público del Ministerio de Salud de Catamarca. Su mujer murió el 2 de diciembre, Verónica Robledo, a los 27 años, luego de permanecer 14 días internada en el Hospital Internacional San Juan Bautista. Acababa de dar a luz 5 meses antes. Tenía un bebito de 5 meses y un nene de 7 años. Y les voy a contar estas historias y las de otras mujeres, porque a veces la estadística anónima no nos acude de la misma forma que ponerle nombre y apellido, ponerle cara, familias, historias a estas mujeres. Vemos con cotidianeidad en los medios de comunicación cómo ante una muerte, injusta también, en el marco de algún hecho de violencia urbana, es amplificada por los grandes medios de comunicación y generan rápidamente reacciones de gobernadores, funcionarios, miembros de la justicia que exigen o plantean rápidamente alguna salida. Pero el rostro y las familias de estas mujeres no aparecen porque estamos en el marco de una práctica ilegal, criminalizada, con todo lo que esto significa del estigma, del temor, de la posibilidad de la cárcel. Verónica, de acuerdo a los medios relevados, lo que relevaron los medios locales, ingresó al hospital, el San Juan Bautista, entre el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre con un cuadro de sepsis provocado por una práctica rudimentaria de interrupción de embarazo. De los datos relevados se supo que Verónica había ingresado por guardia a 2 centros de salud previamente. El hospital de Banda de Varela, de donde era oriunda, donde vive la familia, y el hospital de Villa Dolores, que está pegado a la capital. Y de ahí la mandaron al Internacional San Juan Bautista, el tercer centro de salud, donde finalmente fue atendida porque antes no le habían hecho un buen diagnóstico. Después de esperar en la camilla del pasillo del hospital durante 6 horas, la indicación o atención médica que el cuadro exigía, la derivaron al servicio de terapia intensiva, en donde quedó internada en grave estado y ya con serias complicaciones en su salud en general. Finalmente falleció el 2 de diciembre del 2009. De acuerdo a los datos relevados en la provincia de Catamarca, era la muerte número 17 de mujeres por causas vinculadas al embarazo, al parto o al puerperio,
el año pasado esta misma circunstancia. Es un breve relevamiento, por supuesto no tenemos el nombre de todas. Soledad Mendoza tenía 21 años, murió en el Hospital Regional Ramón Carrillo de Santiago del Estero. Vivía en Mistol Loma, un paraje ubicado a unos 17 kilómetros de Sumampa, departamento Quebrachos. Pasó por los hospitales de Sumanca y Ojo de Agua y finalmente fue derivada al regional, 3 hospitales también. Y falleció el 4 de enero. El 7 de enero murió en Catamarca María Soledad Villagra. El 11 de enero le tocó a Sofía Viviana Juárez, en Pampa de Guanaco, Santiago del Estero. Por esos días se conoció otro caso de una nena de 12 años que enfrentaba en Mendoza, en el Hospital Lago Maggiore de la capital provincial, un grave cuadro infeccioso que derivó en una operación por la cual extrajeron el útero y un ovario, 12 años. El 20 de febrero Karina en Santa Fe tenía 30 años, era madre de 3 hijos, empleada doméstica. 2 días antes había concurrido al Hospital Provincial Centenario de Santa Fe, donde le habían recetado ibuprofeno y la habían mandado a la casa. Un día después, el 21 de febrero de 2009, un aborto inseguro se llevó a Perla, tenía 24 años, era empleada de limpieza, murió en el Hospital Regional de Santa Fe. El 9 de marzo, una niña de 15 años, identificada por sus iniciales como AML, murió en el Hospital Rawson de San Juan. Un día más tarde, el 10 de marzo, Ana Machuca, tenía 28 años, murió en el Hospital de Reconquista. Fue el tercer caso que trascendió a la prensa en la provincia de Santa Fe en 19 días. El 12 de marzo, Romina Helves, de 22 años, en la provincia de Mendoza. Primero sufrió muerte cerebral, murió en el Hospital Español. El 30 de marzo, Mercedes del Carmen, tenía 40 años, 2 hijos, era empleada doméstica, murió en el Hospital Rawson de San Juan. El 14 de abril, Débora Vanessa Díaz, tenía 21 años, murió en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, en Córdoba. Previamente estuvo internada en otro hospital, el Hospital Neonatal. El 15 de mayo, otro aborto inseguro se llevó a María Lorena Mendoza, de 29 años, murió en el Hospital Vidal de Corrientes. El 15 de junio, una joven NN de 27 años, en el Hospital Zonal de Goya, Corrientes. El 21 de junio, Joana Arias, de 18 años, en el Hospital San Juan de Catamarca, el mismo del primer caso. El 30 de septiembre, María Silvia Solís, de 22 años, en Santa Fe. El 10 de octubre, María Díaz, de 21 años. Había viajado desde La Carlota, María Díaz, hasta Rosario para que le practicaran un aborto. No llegó a recibir atención médica, la práctica fue insegura y falleció. Estos son algunos de los nombres, algunas de las historias truncas. Creo que como sociedad no podemos ser cómplices. El Estado tiene que dar otra respuesta. La criminalización, sabemos, no persuade a las mujeres de recurrir al aborto ante un embarazo no deseado. Y frente a este escenario, la respuesta debe ser otra. No reformar la legislación vigente, creo que como sociedad nos hace cómplices. Ayer la Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, presentó un informe justamente vinculado a las dificultades y al incumplimiento de las leyes de salud sexual y reproductiva, y planteó que la despenalización y legalización del aborto tienen que ser parte de una agenda de derechos humanos. Los tratados internacionales acompañan este planteo. Su titular, el director ejecutivo para las Américas, Vivanco, planteó claramente que el derecho a la integridad y a la salud de las mujeres debe primar en consonancia con lo que indican los tratados